¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bueno, espero que hayan tenido un excelente jueves. Acá estamos para acompañarlos, para ver lo que está pasando en nuestro mundo, que claramente sigue toda la atención puesta en uno de los conflictos, por ahora, regionales en Medio Oriente, ¿no? Dire, cuando quieras compartimos esta imagen, porque la imagen que van a ver tiene que ver con uno de los últimos ataques con misiles por parte de Irán en distintos lugares de Israel, pero principalmente en Tel Aviv. Y estas son imágenes que no se acostumbran, que no estamos acostumbrados a ver en Israel, más allá de todos los conflictos abiertos que ha mantenido en los últimos años, ya sea con el Hezbollah en el norte el norte de su país, el sur del Líbano, en la Franja de Gaza con Hamás, los anteriores ataques que hemos visto de forma directa con Irán, pero bueno, claramente a 7 días ya de este conflicto estamos viendo una situación muy diferente. Y los israelíes también están viviendo una situación muy diferente a lo que vieron muchos de ellos quizás por primera vez en su vida. Es este impacto de la guerra directo, ahora sí, dentro de Israel, ¿no? Por la consecuencia de las armas utilizadas por un país que no es una potencia militar regional, sí claramente tiene mucho poder, no se puede comparar con Israel de ninguna manera, con ese poderío, pero a pesar de eso, a pesar del escudo misilístico, a pesar de la ayuda de diferentes naciones que veremos si se profundiza, estas imágenes de destrucción, ahora lo vamos a ver en un informe, el impacto directo en un hospital. Y a partir de acá, un montón de interrogantes que siguen dándose, que los vamos a tratar de responder si es que se puede a lo largo del programa. Pero quiero compartir con ustedes algunos de los testimonios, de los hechos que ocurrieron en las últimas horas sobre este conflicto. Israel sufrió en estas horas uno de los ataques más duros desde que decidió atacar a Irán. Los misiles lanzados desde Teherán impactaron en edificios residenciales de la ciudad de Tel Aviv y en uno de los hospitales más importantes de Israel. El edificio Soroko fue impactado por el misil en el tercer piso. En el momento del ataque no había pacientes, ya que pocas horas antes habían sido evacuados. Los misiles dejaron en ruinas los edificios y provocaron decenas de heridos. It was like an airplane going above us with a big echo and a big whistle, and then we heard the boom. The boom was like from 1 to 100, it was 100. It was like a tsunami above us. The door of the shelter opened. The dog ran away from the field. All my neighbors and the entrance of the building are full of glasses. Everything fell down. It's a damage. But the damage in the heart and the soul is much stronger. It's much harder. My home is here and my office is this building. It was a terrible night because in the morning we heard the bomb and I see from the window all the situation. It's very, very dark, very, very hard situation. All the windows is broken. Many, many people is here. We're not allowed to go into the offices, and we hope that everything will be okay. El golpe generado por los misiles no solo fueron en los edificios, sino también en el ánimo de los israelíes, que hasta esta guerra jamás vivieron en décadas una situación similar, pero también en lo político. La idea de buscar un cambio de régimen en Irán asesinando a su máximo líder, el ayatolá, volvió a mencionarse por las máximas autoridades. רוצה לומר שדיקטטור כמו חמינאי, שעומד בראש מדינה כמו איראן, וחרת על דגלו את השמדת מדינת ישראל, את המטרה הנוראית הזאת של השמדת ישראל, הוא לא יכול להמשיך ולהתקיים. אני משווה את זה לכך שאם בזמן השואה הנוראית
הייתה קיימת מדינת ישראל, וצבא ההגנה ישראל החזק היה קיים. והיינו יודעים שאנחנו יכולים לשלוח את צה"ל לבונקר כדי ללכוד את צורר היהודים היטלר, כדי לסכל את התוכנית להשמדת היהודים שהוא הוביל, היינו עושים את זה ושולחים את צה"ל ושולפים אותו ומחסלים אותו. וכך בדיוק, רגע, וכך בדיוק בהתאמה. אני רואה את המצב שחמינאי הוא היטלר המודרני. אדם עומד עשרות שנים בראש מעצמה. יש לו השפעה אידיאולוגית רבה, והוא מפעיל אותה ואומר שהוא בעד השמדת ישראל. והוא מפעיל את כל המשאבים גם על חשבון העם שלו למען המטרה. ואנחנו רואים היום הוכחה שהוא באופן אישי נותן הוראה לירות על בתי חולים ולירות על בנייני מגורים. כאן אין סטייה סטטיסטית שאפשר להסביר אותה, והוא רואה את זה כחלק מהמטרה של השמדת מדינת ישראל. האם הפלת השלטון הוא חלק ממטרת המלחמה שלכם? אנחנו קבענו את יעדי המלחמה להסיר איום גרעיני, איומי השמדה ולסכל את איומי הטילים, ובתוך הדבר הזה צה"ל הונחה ויודע שכדי להשיג את כלל המטרות, בהחלט האיש הזה הוא לא צריך להמשיך להתקיים. Pero ¿puede Israel solo llevar adelante sus objetivos militares y políticos contra Irán o necesitará de la ayuda activa militar estadounidense? Las palabras del primer ministro israelí luego de visitar el hospital atacado dan un indicio claro a este interrogante. President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. We're able to do it, and we, of course, will make our own determination. But I have to say that the partnership with the United States, the partnership with President Trump, with whom I speak to almost every day, is incredible. I think his resolve, his determination, and his clarity when he says Iran cannot have a nuclear weapon. And for that to take place, Iran cannot enrich uranium. It's as simple as that. He gave them the chance to do it through negotiations. They strung him along. You don't string along Donald Trump. He knows the game. And I think that we're both committed to making sure that Iran will not have a nuclear weapon. And they won't. Mientras Israel sigue atacando los sitios atómicos de Irán, diferentes infraestructuras y también zonas residenciales, la planta nuclear de Arak con un reactor inactivo se convirtió en su último blanco. De acuerdo al ejército, el ataque tenía por objetivo impedir que el reactor sea restaurado y utilizado para desarrollar armas nucleares. En el operativo participaron más de 40 aviones de la Fuerza Aérea. Cuando se vuelve a hablar de asesinar al líder supremo iraní, desde Rusia y China criticaron abiertamente los ataques israelíes y pidieron detener los bombardeos contra bases atómicas donde trabajan también científicos rusos. En una conferencia se le preguntó al presidente ruso sobre la idea de matar al Ayatollah Khamenei y su respuesta fue contundente. Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Bueno, se va complicando, ¿no?, la situación, el comentario del presidente de Rusia, hoy un comentario también muy fuerte de China. Van a ver lo que le preguntan a la jefa de voceros de la Casa Blanca sobre la posible intervención de China en este conflicto. Pero bueno, les decía cuando comenzó este nuevo foco de conflicto que a medida que pasen los días se podían ir complicando las situaciones, se podría ir haciendo cada vez más profunda la situación y se abrían un montón de interrogantes, ¿no? Bueno, por estas horas el primer ministro de Israel está diciendo que van a atacar todas las centrales nucleares. Hoy hubo una situación bastante confusa que la realidad, creo, por lo menos por ahora, muestra que
Evidentemente eso no pasó, pero generó muchísima preocupación en Rusia. Estamos hablando de la planta nuclear de Búsher. ¿Qué diferencia tiene esta planta con el resto que tiene un reactor activo? Y si esta planta es bombardeada, ¿saben lo que puede pasar? Bueno, escuchen a la autoridad rusa que fabricó esta planta nuclear. El conflicto entre Israel e Irán sumó un nuevo foco de preocupación internacional: la posibilidad de un ataque israelí contra la planta nuclear de Búsher, la única central operativa de Irán y una instalación construida y parcialmente operada por especialistas rusos. La tensión escaló cuando un vocero militar israelí afirmó que la planta había sido alcanzada por un bombardeo. Sin embargo, más tarde, otro funcionario israelí matizó esa versión y declaró que fue un error. Consultado nuevamente, se limitó a confirmar ataques contra otras instalaciones nucleares iraníes, pero ni confirmó ni desmintió un golpe directo contra Búsher. Desde Moscú, las reacciones no se hicieron esperar. El director de las operaciones estatales rusas de energía nuclear advirtió que una explosión en la planta de Búsher podría superar todos los accidentes nucleares registrados en la historia de la humanidad. Rusia ya evacuó parcialmente a su personal, manteniendo en el sitio un equipo esencial que asciende a varios cientos de personas, trabajadores y sus familias. Вместе с женщинами и детьми около 500 человек. Мы готовим возможную волну эвакуации женщин и детей, и, конечно, всегда будем готовы в случае обострения обстановки вообще всех работников вывести. Пока стопроцентной необходимости этого нет, прилетов где-то в район станции, тем более на саму площадку нет, и мы очень надеемся, что руководство Израиля сохранит в этой части трезвую, взвешенную позицию, потому что любой удар по действующему объекту гигаваттного класса, а мощность действующего реактора Бушер первого блока 1000 мегаватт, это катастрофа сравнимая, а может быть даже превосходящая все известные атомные аварии в истории человечества. La preocupación no es solo por Irán. Un accidente nuclear en Búsher, un ataque militar contra la central, tendría implicancias regionales inmediatas. С учетом, так сказать, близости целого ряда границ, в том числе ряда арабских государств, радиоактивное облако с учетом розы ветров может принести ущерб целому ряду государств, находящихся рядом. Поэтому до Кавказа, до России лететь всего ничего. Ну, я надеюсь, все-таки роза ветров будет работать немножко в другом направлении. Это, конечно, надо уточнять, и это сильно зависит от ситуации в моменте. Но в нашем понимании движение будет не в сторону России. Вот. Ну, в любом случае, радиация границ не признает, понимаете, и как это будет, что называется, проявить в реальности, даст Бог нам изучать только в математических моделях. El presidente Vladimir Putin ya había declarado que Israel se había comprometido a garantizar la seguridad del personal ruso en Búsher, donde Moscú continúa construyendo nuevas instalaciones nucleares. La vocera del Ministerio de Exteriores ruso calificó los ataques israelíes a centrales atómicas como acciones destructivas rechazadas por la comunidad internacional. Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ. Особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции Бушер, в работе которой задействованы российские специалисты. Жесткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, вкупе с результатами экстренного заседания Совета безопасности ООН 13 июня и специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ 16 июня, свидетельствует о неприятии конфронтационного курса и разрушительных действий израильского руководства. Búsher utiliza combustible suministrado por Rusia, que también se encarga de repatriarlo una vez gastado, una medida pensada para reducir el riesgo de proliferación atómica. Por ello, la instalación se encuentra bajo estricta supervisión de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas. Hasta el momento no se registran daños en la central ni fuga de material radioactivo, pero las advertencias desde Moscú reavivan el temor de un incidente atómico de escala internacional mientras la guerra entre Israel e Irán sigue intensificándose y la comunidad internacional permanece en vilo.
Diré, vamos, si querés, derecho a las imágenes, a una de las imágenes que hoy mostró la televisión iraní, con este sonido de fondo de los cohetes, de los misiles lanzados hacia Israel sin poder verificar su autenticidad, es lo que dice la televisión iraní. Y la pregunta es, ¿cuántos cientos y cientos de misiles similares a estos de mediano y corto alcance tiene Irán? Bueno, se sabe que muchos, y quizás por eso Donald Trump está diciendo que va a tomar una decisión de acá a 2 semanas, puede ser mañana, de si entra abiertamente en el conflicto de Irán, porque claramente están movilizando aviones y tratando de que cuando eso suceda el impacto sea el menor posible. De hecho, ya se está hablando de que no se ven tantos aviones en Qatar, donde Estados Unidos tiene una gran flota y muchos aviones. Bueno, misiles similares a estos, en una dimensión mucho mayor de lo que vimos hasta ahora, podrían ser lanzados si la Casa Blanca decide atacar a Irán. Y justamente sobre lo que dijo la Casa Blanca, si les parece directamente, señor director, vamos a lo que dijo su vocera. Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Trust in President Trump. President Trump has incredible instincts, and President Trump kept America and the world safe in his first term as president in implementing a peace through strength foreign policy agenda. And with respect to Iran, nobody should be surprised by the president's position that Iran absolutely cannot obtain a nuclear weapon. He's been unequivocally clear about this for decades, not just as president, not just as a presidential candidate, but also as a private citizen. And are you seeing any signs that China would get involved militarily to support Iran? I don't believe we're seeing any signs of that at this moment in time. As for Xi Jinping's offer, I will leave it to the president to respond to that himself. I'll see you later. Thank you. Bueno, así quedó, ese salón de prensa de la Casa Blanca vacío con una vocera que tuvo que responder. ¿Y si China se mete? Porque hoy China criticó fuertemente el ataque de Israel contra Irán y dijo, confiemos en el presidente Donald Trump. Bueno, de acá a 2 semanas, puede ser mañana, pasado o de acá a 2 semanas, pero que va a tomar una decisión, ¿no? Muchos de sus allegados dicen que el presidente ya tomó la decisión de atacar y que está esperando para movilizar todas las tropas necesarias. Bueno, esta imagen, no sé si se ve con claridad, sí se ve perfecto. Bueno, tiene que ver con estos niños y adultos en algunos subtes de Tel Aviv tratando de escapar de los misiles iraníes. Alguna vez vimos una imagen similar de los civiles en los subtes en Ucrania. Bueno, ¿qué está pasando con los civiles? Ya escuchamos algunos testimonios, pero escuchemos más de lo que está pasando con los civiles en Israel y también en Irán. En colchones en una estación de tren subterráneo en Ramat Gan, algunos israelíes sintieron que era el lugar más seguro para ellos y sus seres queridos durante los ataques con misiles iraníes. Las escuelas y los negocios no esenciales en todo Israel permanecen cerrados desde el viernes, mientras las sirenas antiaéreas han enviado a millones de personas a refugios antiaéreos y habitaciones seguras durante el día y en las primeras horas de la noche. I feel scared and overwhelmed, especially because I live in the densely populated area that Iran is seeming to target, and our city has very, very old buildings without shelters and without safe spaces. So that is why I'm here with my son and my little baby daughter who is 4 months old today. Today she's 4 months old. Alrededor del área metropolitana de Tel Aviv, centro comercial de Israel, algunos han buscado seguridad en las estaciones de trenes subterráneos. El Dankal es el llamado tren ligero de la Gran Tel Aviv. So this is our second night here.
Yesterday we came around 7, and today we actually had someone help us get here. So we arrived a little bit before 7, maybe. Today, yesterday we're here, we come around 7. It's also important, the city is supplying us mattresses, which is very nice. So we don't want them to run out, so we want to make sure we get a mattress. Waze aseguró que el subte es el lugar donde se siente más segura. I wish everyone could be down here. I wish everyone would have a place that's as safe as here, because I think this is really the safest place in all of Ramat Gan, the whole city. Yeah, and I really hope that everyone in shelters in the city is also as safe. So I do worry about it. Familias con niños tan pequeños como los Waze, parejas jóvenes con sus mascotas, personas mayores y trabajadores extranjeros. Miles de personas del área metropolitana de Tel Aviv encuentran refugio en las estaciones del tren ligero que están ubicadas bajo tierra. Algunas de estas estaciones, construidas hace menos de una década, fueron prediseñadas precisamente para este propósito. We come here only for alerts and to spend the night. I mean, when we finish our work, we come here about 7 p.m. and go back about 7 a.m. to start to have a breakfast and start the work again. Now these stations, we have 9 of them, were built about 5 or 6 years ago, and they all been planned to be shelters for a case of war, as Israel is involved in a war with Iran just now, and these stations are planned to protect the civilians against missiles, just as we see now. Mientras tanto, en las calles de Teherán algunos negocios siguen abiertos, ya que sus trabajadores o no quieren irse o están obligados a abrir su negocio. نمیدونیم چی کار کنیم، حقیقتا اصلا تکلیف برنامه‌ای نداریم. طبق روال مجبوریم بیایم سر کار، حالا ببینیم تا انشالله چی میشه. یعنی ما خودمون به شخصه برنامه‌ای نداریم تعطیل کنیم، نه بریم خارج تهران، حالا با اون تهدیدات یا هر چی که شده. نه ما میمونیم، کجا بریم؟ تهران رو تخلیه کنیم. چجوری میتونیم بریم؟ واقعا با این وضعیت چرا حالا یه کسایی شاید خیلی پسنداز زیادی دارن یا وضع اقتصادیشون خوبه، شاید اونا بتونن برن، ما رو خودمون به شخصه که فکر نمی‌کنم بریم، یعنی هیچ برنامه‌ای نداریم. Pocos días después del ultimátum de Trump llamando a la evacuación de la capital iraní, miles de personas colapsaron la ruta escapando al oeste de la ciudad. Bueno, y vamos a otra región del mundo donde todas las miradas están puestas desde hace 3 años. Estoy hablando de la guerra de Ucrania, con una decisión, un comentario que hizo hoy el canciller alemán, advirtiendo que si Alemania le daba a Ucrania los misiles Taurus, Rusia iba a considerar que Alemania estaba implicada directamente en la guerra. La capital de Ucrania busca recuperarse de las consecuencias de uno de los ataques más feroces por parte de Rusia desde el inicio de la guerra. 440 drones y 32 misiles dejaron al menos 15 muertos y decenas de heridos solo en Kiev. Entre los edificios dañados se encuentra una residencia estudiantil de la Academia Médica. Melania Potoka, una joven de 18 años, resultó herida levemente mientras estudiaba para sus exámenes. Я почула дуже громкі вибухи. Я відкриваю очі, в мене було лице в крові, подушка в стеклі. Я бачу, що вікна випали, везде є стекло. І мені дуже було страшно. Я зрозуміла, що треба щось робити. Взяла телефон, халат накинула і вийшла на перший поверх. Я зустріла жінку, в неї було все в крові. Я питалася якось допомогти, але
Arina, otra estudiante de 23 años, logró salvarse al refugiarse a tiempo en el sótano. Sin embargo, su habitación fue destruida por el impacto de los fragmentos del misil. Була на першому поверсі, спустилася, коли почалася тривога, і на момент прильоту була внизу, і лише, напевно, завдяки цьому уціліла. Це прямо на будинок і прямо на мою кімнату, на стелю на 9-му поверсі. Але там пролом на стелі, не можу піти забрати речі, чекаю, поки вирішиться щось. El presidente Zelensky encabezó un homenaje a las víctimas visitando uno de los edificios totalmente destruidos. Calificó el ataque como uno de los más horribles sufridos por la capital. El deseo de Ucrania de ingresar a la OTAN choca con los temores de varias potencias europeas a provocar una escalada directa con Moscú. En La Haya, los líderes de la alianza se preparan para una cumbre centrada en que cada país miembro aumente drásticamente el gasto en defensa. El objetivo, llegar al 5% del PBI, combinando un 3,5% para gastos militares tradicionales y un 1,5% en infraestructura y ciberdefensa. La propuesta responde en parte a las exigencias de Donald Trump. If there is achievement of 5%, Europeans will be actually it will be in European member states' benefit as well, because they will be building their capabilities. They will be making sure that there is a clear pathway towards their European security architecture, and they have they can actually protect themselves with or without US coming in and having boots on the ground. Sin embargo, algunos líderes temen que el foco del encuentro sea más una concesión política que una estrategia sólida. Are we doing this because we need to fill the capabilities gap, or are we doing this to make sure that US is still on board and President Trump is happy with the NATO summit? We all know that he likes to make deals. Desde Moscú, el presidente Vladimir Putin reaccionó con sarcasmo y escepticismo ante la noticia. Sostuvo que Rusia no representa una amenaza para la OTAN y que el incremento del gasto solo responde a un discurso engañoso para justificar políticas internas. Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности. И мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности. Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла. Все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать внутреннюю свою политику. Потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока. Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Но это же мы понимаем, что это бред, понимаете? Но это те, кто это говорят, не верят же в это сами, никогда, и вы сами, наверное, хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО. Страны НАТО сейчас тратят на вооружение 1 триллион 400 миллиардов долларов. Это больше, чем все страны мира вместе взятые, включая и Россию, и Китайскую Народную Республику. И население там какое в странах НАТО? Сколько это? За 300 миллионов, 340 миллионов? Да? У России, как известно, 145, под 150 сейчас. И тратим мы несопоставимые деньги, просто несопоставимые деньги на вооружение. И мы собираемся нападать на НАТО, да? Что это за бред?
El mandatario ruso también aprovechó para advertir que un posible envío de misiles Taurus por parte de Alemania a Ucrania sería visto como una participación directa de ese país en el conflicto. Невозможно применять Таурусы без немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять Таурусами. Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием? А что же это такое, как не втягивание Федеративной Республики в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией? Но это, конечно, нанесет очень серьезный ущерб нашим отношениям. Это, я говорю, очень мягко. Но никакого влияния на ход боевых действий это не окажет. Потому что российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. На всех. Pese a las tensiones, Putin reiteró su disposición a dialogar con los líderes europeos y hasta con el propio Zelensky, aunque solo en una etapa final de negociaciones y bajo condiciones que Kiev considera inaceptables. La escalada verbal e institucional se produce mientras en el Atlántico Occidental se desarrolla Polaris 25, uno de los ejercicios navales más complejos en Europa. Buques, tropas y aeronaves de Francia, Reino Unido, España, Italia y Países Bajos participan en maniobras que incluyen desembarcos, ataques simulados y confrontaciones navales. Con una zona de exclusión aérea y la integración de capacidades espaciales, cibernéticas y submarinas, Polaris 25 representa, según sus organizadores, una apuesta por una defensa europea moderna y multidominio. En un escenario global cada vez más polarizado, el ejercicio no solo prueba la coordinación militar de la OTAN, sino también lanza un mensaje claro sobre la decisión de Europa de asumir un rol más activo en su propia seguridad. La amenaza clara a Alemania y después, si le creen, no va a invadir la OTAN. Bueno, lo mismo decían antes de la invasión a gran escala de Ucrania.